Hoy vamos a hablar acerca del narrador. Los textos narrativos son los que relatan hechos ficticios, narrados temporalmente. Textos narrativos son cuentos, novelas, leyendas, fábulas, mitos, epopeyas. En estos textos los hechos siempre están relatados por un narrador, pero no hay que confundir el narrador con el autor. En El gato negro no es Poe el que relata que mató a un gato, sino que hay un narrador que Poe ha inventado para este cuento en particular. El narrador es el emisor ficticio que el autor construye para comunicar el relato. Por ejemplo, no es Guy de Maupassant el que narra en el relato Quién sabe, sino un narrador construido por el autor, con una serie de rasgos que pueden parecerse o no a los del autor, pero no son lo mismo. Recordemos entonces, el autor es el sujeto real que escribe. El narrador es un emisor ficticio construido por el autor. Todo escritor de relatos tiene que crear a su narrador, preguntarse, ¿quién narrará mi historia? ¿Cómo será ese narrador? ¿Qué punto de vista tomará? ¿Con qué finalidad la va a narrar? Estas dimensiones determinan el tipo de narrador de la historia. Hay dos grandes grupos de narradores. En el primero están los que forman parte de la historia. Este grupo se denomina homodiegético. Homo significa igual, diégesis, historia. En el segundo grupo están los que cuentan la historia desde afuera. A este grupo lo denominamos heterodiegético. Hetero, diferente. Pertenecen al primer grupo los siguientes narradores: el protagonista, el testigo y el personaje. Vamos a ver uno por uno. El narrador protagonista cuenta los hechos en primera persona y generalmente cuenta su propia historia. Un ejemplo claro de este tipo de narrador aparece en el relato Quién sabe, de Guy de Maupassant. Si no estuviese seguro de lo que he visto, seguro también de que en mis razonamientos no ha habido un fallo, ni en mis comprobaciones un error, ni una laguna en la inflexible cadena de mis observaciones, me creería simplemente víctima de una alucinación, juguete de una extraña locura. Después de todo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De Guy de Maupassant. El narrador testigo narra en primera persona. A veces también utiliza la segunda persona interpelando al personaje, pero asume el rol de espectador de los hechos que le ocurren a otra persona. Un ejemplo lo tenemos en el cuento Graffiti de Julio Cortázar. Tu propio juego había empezado por aburrimiento. No era en verdad una protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores. No te gustaba el término graffiti, tan de crítico de arte, y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. Graffiti de Julio Cortázar. Otro ejemplo de narrador testigo, ahora utilizando estrictamente la primera persona, lo encontramos en el relato de Umberto Eco denominado El nombre de la rosa. Me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llegue el anticristo, signos de signos sobre los que puede ejercerse plegaria del desciframiento. Umberto Eco, El nombre de la rosa. En cuanto al narrador personaje, se coloca como personaje secundario y narra los hechos que le acontecen al protagonista. No es él el centro de la acción. Tenemos un ejemplo en el siguiente relato de Edgar Allan Poe, denominado La verdad sobre el caso del señor Valdemar. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que hubiera ocurrido lo contrario, especialmente en tales circunstancias. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos. Helos aquí, sucintamente. Edgar Allan Poe. Created using Powtoon.